el temario del cursado. Así que en esta ocasión nos encontramos virtual para poder hacerlo y que no quede pendiente. No sé si Vero publicó los temas. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es enfermedad diverticular y lo que tiene que ver con patologías anales como hemorroides, fístula, fisura. No sé si ya lo dieron en las tutorías, si estuvieron viendo algo. A mí me gusta ir hablando un poco en la clase, así que estaría bueno que interactuemos porque si no me aburro hablar sola. No, yo, por ejemplo, en la tutoría muy por arriba dimos un poco de patología anal, de diverticular nada. Perfecto. ¿El resto no vio nada todavía? Sí, profe, mi tutoría vio, pero también un poco, no muy intenso. Bueno, ¿ustedes qué libro usan de cirugía para estudiar? ¿El Michans o algún otro más que están usando? El Michans. Michans también. La clase está focalizada bastante en lo que dice el Michan, hay algunas otras algunas cositas agregadas, pero ustedes saben que si tenemos de referencia el Michan, para estudiar para los exámenes y para el final está muy bien, ¿no es cierto? Otro aviso que quería dar por las dudas, no sé si hay gente acá de la comisión del doctor Pomilio, que ayer Vero publicó que se reprogramaba el seminario y lo publicó, le erró en la fecha. Mañana no hay, el práctico en el hospital de simulación. Mañana hay paro de COAT, por lo cual no vamos a poder dar la clase, así que se pasa para el próximo jueves a las 12. Ella lo iba a corregir hoy a la mañana, pero por las dudas aviso que se pasa para el jueves 25, la clase de la tutoría del doctor Pomilio. ¿Está? Bueno, otra cosa, ustedes tienen un grupo porque saben que este seminario es de carácter obligatorio y yo estoy viendo conectado nada más 19 personas de los 80 y pico, 90 que son cursando. Si tienen algún WhatsApp, avisen para que se conecten porque yo no tomo asistencia, pero a mí el Meet, una vez que termina la clase, me pasa el nombre de todos los que se conectaron, a qué hora se conectaron, a qué hora se desconectaron, por eso nunca tomo asistencia. Ahí mandamos. Porque esto forma parte de la asistencia del cursado. Bien, vamos a arrancar entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a la clase o los talleres y demás? También esto, si hay alguno que faltó, creo que estuve viendo los talleres, me parece que faltó alguien de la comisión de catalán, no me acuerdo de quién. Si hay alguien que tiene que recuperar que haya faltado, también este es el último jueves para recuperar el taller práctico en el hospital de simulación. Así que por favor no falten, porque si no le queda esa instancia sin completar. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Vamos a arrancar con la enfermedad diverticular. Me van diciendo si ven bien, si no me avisan. ¿Ahí están viendo bien? Sí. Sí, Sí, profe. Perfecto. Bueno, como me dijeron ustedes, por ahí no todo el mundo vio el tema, pero la idea es un poco tener una noción. Ustedes saben, como los temas anteriores, que en los seminarios podemos dar un pantallazo, sacar dudas, orientar, pero después hay que, obviamente, reforzar y ver el texto completo, ¿sí? Porque siempre las diapos son como un recordatorio de algunos puntos, pero el texto completo es importante leerlo. Si vamos a hablar de divertículo, la definición de divertículo es protrusiones oculares, acá me quedó doble la letra, perdón, el texto, de la mucosa a través del colon en puntos débiles de la pared. Y acá voy a hacer una
un primer parate, porque en realidad nosotros podemos hablar de divertículos falsos y divertículos verdaderos. Los divertículos falsos son en este caso lo que yo le estoy describiendo, que son divertículos de la mucosa y submucosa, ¿sí? No hay capa muscular, que son los más frecuentes, los que nos vamos a encontrar en los cuadros clínicos en la guardia. Mientras que los divertículos verdaderos, que digamos están compuestos por toda la pared del intestino, esos son menos frecuentes y generalmente son de origen congénito, ¿está? Preferentemente van a estar localizados entre la tenia mesentérica y antimesentérica y en los apéndices epiploicos por una cuestión anatómica. Y también el lugar más específico que se predispone dentro, digamos, de la anatomía del intestino es ese lugar anatómico donde ingresan y egresan los vasos, ¿sí? Sobre todo las arteriolas en la pared muscular. Ese lugar anatómico generalmente es más débil y por la fisiopatología que tienen los divertículos va a hacer que sea la localización por ahí más frecuente donde se forme esta protrusión sacular en la mucosa. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, teniendo en cuenta que es el factor más común en toda esta patología es una dieta pobre en fibras, tenemos como dos vías que podemos diferenciar con respecto a cómo se originan estos divertículos, pero a la vez van a estar estrechamente relacionados. Estrecho, ¿sí? Y por otro lado, que esta dieta pobre en fibras haga que esas heces sean más duras y más compactas. Eso en definitiva, los dos factores hacen que haya una mayor presión dentro del intestino, ¿sí? Generando esta alteración en el conectivo, en esas zonas más débiles de la pared, que tenían que ver con el ingreso de las arteriolas en el intestino, y aquí es donde ese aumento de presión y ese lugar anatómico más débil predisponen a esta aparición de los divertículos, de estos sacos que se forman hacia afuera del intestino. Si vamos a ver un porcentaje con respecto a la distribución, en el sigmoide van a ver que es el mayor porcentaje y en menor medida en el colon transverso y en el colon derecho, ¿sí? Con respecto a la epidemiología, a mayor edad, mayor porcentaje de presentar divertículos, por eso también es importante tener presente la epidemiología, no solamente esta enfermedad que estamos hablando hoy, sino también de todas las enfermedades, porque en el día que nos paramos en la guardia con un cuadro clínico, por ejemplo, de dolor abdominal, es importante saber esto, porque probablemente un paciente menor a 40 años, si bien no es imposible, es muy poco frecuente que un dolor en fosa ilíaca izquierda a lo mejor sea por causa de divertículo, ¿sí? Mientras que si estamos hablando del grupo mayor a 60 años, ¿sí? Es mucho más frecuente encontrarnos que un cuadro de dolor abdominal en hemiabdomen izquierdo, fosa ilíaca izquierda, tenga como causa diverticulitis. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? No, Profe, porque se una entiende. pregunta. Sí. Esa cuestión de los divertículos que se forman tanto en el descendente como en el sigmoide, por ahí leí, sobre todo en el descendente, Sí. y en el ascendente por ahí también, tiene que ver también con la cuestión de la fijación de las fascias de Toll, que genera Sí, una zona de hipertensión. Sí, es por una cuestión anatómica y una cuestión también de la presión que hay en Bueno, digamos, por ahí eso estaba en el libro, creo también que lo leí, y la luz es más estrecha. Vos sabés, no veo quién habla, pero te escucho recortado. Pero sí, todo esto tiene tiene que ver con la anatomía, ¿sí? Cuanto más estrecho, por ahí es más, y sumada, volvemos a lo mismo.
la estrechez del sigmoide más un hábito evacuatorio de heces más compacta, más una mayor presión para la evacuación, hace que todo eso, la presión sea mayor en determinada parte del intestino, ¿está? Entonces, por eso la frecuencia mayor en determinada localización con respecto a otra. No sé si te responde, no sé en quién me hablaba, y esto después si leen la fisiopatología, la etiopatogenia está descrita más detalladamente. Yo acá le estoy dando un pantallazo para que ustedes tengan una idea de cómo tiene que ver la anatomía y cómo tiene que ver también el hábito, porque si bien el sigmoide es más estrecho, si yo no tengo un hábito evacuatorio constipado o heces compacta, probablemente no desarrolle divertículos. ¿Me explico? Clarísimo, profe, clarísimo. Paula le habla, gracias. Perfecto, lo que pasa es que como minimizo para compartir, no veo quién habla y te escuchaba medio mal, por eso, pero bueno, ustedes cualquier duda que surge me van diciendo. Después, si vamos a hablar de tipo de enfermedad, Vale, perfecto. Podemos clasificarla en dos. La mayoría, fíjense, el 75% es un cuadro simple que no tiene complicaciones, ¿sí? Y después tenemos ya los cuadros con complicaciones que tienen que ver con abscesos, fístulas, obstrucción, peritonitis o sepsis, ¿sí? Si hay por ahí perforación, peritonitis, y puede haber un cuadro de sepsis. Pero fíjense que la mayoría de los casos son casos simples, que no revierten mayor complejidad. Y si nosotros no le estamos haciendo, digamos, no hacemos colonoscopía buscando divertículos todo el tiempo y los terminamos encontrando por ahí cuando se hace el screening para otras patologías, ¿no? Pero si nosotros empezaríamos a hacerle a la población buscándola, mucho más de los que creemos tienen divertículos, lo que pasa es que, como les digo, es una patología que es asintomática, ¿tá? No debería tener mayor complicación. Ahora, ¿cómo clínicamente lo podemos encontrar la presentación de este cuadro? Lo podemos dividir en diverticulosis, que son pacientes que generalmente refieren un dolor tipo cólico, diverticulitis, cuando ya hay una mayor complicación, con un dolor continuo, ¿sí? Y después tenemos otra complicación, que es el sangrado diverticular, que depende del sangrado, el cuadro va a ser de mayor o menor jerarquía y mayor o menor dolor. Para estudiar los pacientes, ¿sí? Cuando hay una sospecha de divertículo, se puede hacer una tomografía en un inicio, pero después el estudio de preferencia es un estudio contrastado, ¿está? Fíjense que acá se realiza un contraste, se realiza contraste en el colon, y fíjense cómo se ven todas estas manchitas que se ven acá, son divertículos. No sé si se llega a ver bien en la imagen, acá también, no sé si se ve el puntero, fíjense que todos esos saquitos que parecen como burbujas por fuera del intestino, bueno, no, son todos divertículos. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. Sí, Pero bueno, para estudiarlo correctamente necesitamos, como les decía, este estudio contrastado. ¿Cuál es la historia natural? Fíjense, el 70% de pacientes que presentan divertículos son asintomáticos. Del 15 al 25% puede presentar un cuadro de diverticulitis, y ya en menor medida, entre un 5 y un 15%, puede presentar sangrado. Ahora hablemos de diverticulitis aguda, porque bueno, el paciente asintomático claramente no va a venir a la guardia, ¿sí? Quizás puede ser un paciente que venga a una consulta por antecedentes familiares o porque algo le llamó la atención, entonces vienen a consultar para estudiarse. Si no, digamos, mi postura generalmente es hacer un poco más hincapié en los cuadros que nosotros vamos a tener en la guardia, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros nos recibimos y estamos en guardia, ¿tá? Entonces, como para entender los diferentes dolores abdominales y cómo sería la manera que nos debemos manejar para poder ir haciendo un diagnóstico diferencial y ser un poco más certero en el tratamiento, en la indicación, en el alta, ¿está? Entonces, diverticulitis aguda la podemos definir como un proceso inflamatorio localizado, que se dice que es secundario a una microperforación del divertículo, ¿sí? Y que según la evolución puede ser simple o complicada. Cuando hablamos de complicada es que esa perforación, ¿sí? Hay una salida de toda
la flora, digamos, las bacterias del intestino y pueda realizarse abscesos, peritonitis o una sepsis, un cuadro séptico. ¿Cómo va a venir este paciente a la guardia? Va a venir con dolor, ¿sí? Puede tener signos y síntomas de infección, distensión abdominal, antecedente de constipación. Esto que es característico, dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda con o sin defensa. La defensa va a tener que ver un poco también con la evolución o el cuadro general del paciente. En muchos libros vieron que lo escriben como una apendicitis del lado izquierdo, ¿sí? Porque tiene un cuadro similar, pero del lado opuesto, en la fosa ilíaca izquierda. Si está un poquito más avanzado el cuadro, porque a lo mejor este paciente empezó con dolor abdominal, la típica, toman un analgésico, toman un antiespasmódico, a lo mejor están 4 o 5 días automedicándose y cuando ya le consultan a la guardia, consultan con un cuadro más evolucionado, entonces quizás podemos palpar una masa dolorosa y obviamente si está el cuadro infeccioso, fiebre y en el laboratorio nos vamos a encontrar con leucocitosis, ¿sí? Con aumento de los glóbulos blancos. Si vamos a hacer diagnóstico diferencial, tenemos que tener presente el carcinoma intestinal, la apendicitis aguda, que por más que sea en fosa ilíaca izquierda, a veces el dolor es referido, entonces puede ser que el cuadro esté localizado. Ustedes saben que el apéndice, según cómo se localiza, puede dar diferentes cuadros similares, como por ejemplo un cólico biliar, o en este caso una diverticulitis. Entonces la apendicitis aguda también es un cuadro que debemos descartar. Una pielonefritis aguda, una colitis isquémica, un síndrome de colon irritable, o en el caso de las mujeres también tener presente las patologías ginecológicas, en este caso una EPIA. ¿Qué vamos a hacer cuando llega el paciente a la guardia? Le podemos pedir una placa, donde la placa de tórax se la voy a pedir, porque ustedes saben que la placa de tórax, si bien el cuadro es abdominal, a mí lo que me aporta es, en el caso de haber una perforación, me voy a encontrar aire, ¿sí? ¿Sí? Ese aire que por esa perforación de la luz del intestino pasa a la cavidad abdominal. ¿Y dónde voy a encontrar yo esa imagen de perforación en la placa de tórax? Esto lo vieron ya. ¿Dónde veo yo? ¿Dónde va a haber aire que no tiene que haber en una placa de tórax? En las cúpulas diafragmáticas. ¿De qué lado? Y depende de dónde se perfore. Pero no, en la placa es más característico de un lado que nosotros vemos. ¿De qué lado? ¿Derecho? Vemos el aire acá, ¿sí? Porque en la izquierda está la cámara gástrica por ahí, de este lado. Entonces es muy difícil a veces ver que haya aire, ¿sí? Porque depende cómo está el estómago del paciente, puede haber una imagen de aire, pero puede corresponder a la cámara gástrica. La imagen característica, fíjense, yo le hago zoom acá, no sé si ustedes también lo ven, fíjense cómo se, digamos, observa el aire acá por arriba del hígado. ¿Está? Bien. Eso lo pido no solamente en este cuadro de perforación, sino en otro cuadro que yo sospecho una perforación abdominal, a lo mejor una herida de arma blanca. ¿Sí? Placa tórax. Y veo si tengo presencia de aire o no. Después en la placa de abdomen, ¿sí? Donde podemos observar la dilatación del intestino delgado y el intestino grueso, obstrucción intestinal, y también cuando hay una presencia de absceso, un absceso bien, digamos, armado, bien ya consolidado, ahí también podemos ver alguna opacidad de las partes blandas, ¿sí? Y si no, hoy en día la realidad es que en muchos lugares nosotros disponemos de tomografía quizás más fácil que una placa, pero si lo que tengo es placa, ¿sí? Uso también este recurso. Porque muchas veces donde nosotros hacemos guardia son ciudades más pequeñas o centros de salud o pueblos, ¿sí? Que también los recursos, por más que sean más simples o más antiguos para ustedes, que lo consideran más antiguos, son recursos que a mí me pueden dar una información muy valiosa para poder hacer la derivación necesaria. Como les decía, el otro estudio complementario va a ser la tomografía. La tomografía es más específica, donde yo puedo ver
¿sí? Bueno, ahí se ve el divertículo, se ve el engrosamiento, toda la alteración que genera este proceso infeccioso alrededor en la grasa mesentérica, y ni hablar que si tengo abscesos, los puedo observar mucho mejor que en una placa. Y después, si es un poco más evolucionado el cuadro, puede haber fístulas también. Y el tercer estudio complementario es la colonoscopía, ¿sí? Fíjense una imagen normal y fíjense una imagen, ¿sí? Con divertículos. Todas estas boquitas que ven a ustedes acá, chiquititas, son las boquitas de los divertículos, ¿sí? Fíjense cómo la mucosa se escapa, ¿sí? Y hace como un saco. Se nota la diferencia, ¿no es cierto?, entre una imagen normal y una imagen con presencia de divertículos. Y como dice ahí en la diapo, la colono no está indicada en una fase aguda, ¿sí? Es un estudio justamente programado de consultorio y no un estudio que vamos a hacer durante la evaluación o el diagnóstico de un cuadro agudo de diverticulitis. Con respecto a las complicaciones, dijimos, obstrucción es una, ¿sí? Puede ser por cuadros reiterados de diverticulitis. La obstrucción casi siempre va a ser incompleta, no completa, de la luz intestinal. Se puede llegar a presentar o describe la bibliografía que más o menos un 20% de estos pacientes pueden presentar esta complicación, ¿sí? Y también puede, el cuadro puede ser causado por el mismo absceso. Si bien el absceso puede estar, ustedes saben que la luz de un órgano, que ya lo vieron seguramente en vía biliar, puede ser por obstrucción intrínseca o por obstrucción extrínseca, ¿sí? O por fuera, ¿o no? Entonces, por ahí un cuadro reiterado puede dar una obstrucción desde el interior y un absceso por fuera del intestino, depende del tamaño, puede dar una obstrucción desde el exterior, ¿está? Pero en definitiva es una obstrucción del intestino. Y acá, esto ya un poquito más específico, también lo pueden leer en la bibliografía. La obstrucción intestinal, ustedes saben que es también un motivo de consulta en las enfermedades de tipo neoplásicas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, por un cáncer de colon, por ejemplo. Bien. Usted también vieron cáncer de colon, no sé si lo vieron todavía. Sí, sí. Algo. ¿Ya tuvieron el seminario? Sí, ya lo tuvimos. Bueno, entonces, nosotros una obstrucción intestinal puede ser, también esto tiene que ver con los antecedentes personales, con la edad del paciente, fíjense que todo esto va un poquito de la mano. Entonces, cuando yo estoy pensando cuando tengo una imagen de un estudio contrastado, puede hacer una primer, digamos, interpretación que si estoy sospechando una estenosis diverticular, la imagen va a ser larga, va a ser central y la mucosa va a ser normal, ¿está? Ahora bien, si la estenosis es neoplásica, en la imagen yo me voy a encontrar que es una estenosis más corta, no es central, es excéntrica, ¿sí? Y el patrón de la mucosa lo voy a notar alterado, ¿tá? Como para hacer, digamos, una correlación con lo que es neoplasia del colon. Entonces, esto sería como un diagnóstico diferencial cuando hablamos de obstrucción. Esto no lo voy a ver en una guardia, pero sí para que ustedes tengan en cuenta si alguna vez están en algún servicio o le muestra a alguien un estudio, como para que usted también vayan aprendiendo qué encuentro yo en las imágenes, ¿sí? Porque también eso es importante. Cuando yo me recibo y pido una imagen, ya sea una ecografía, una ecografía, una placa, una tomografía, tengo que tener, si bien hay un especialista que me informa, ¿sí? El médico diagnóstico, yo también tengo que tener presente qué espero encontrar y para qué me va a aportar, porque si no, esto se termina transformando en pedir estudios complementarios por pedir, ¿está? Entonces, cada estudio complementario que yo pida, cuando esté en una evaluación de un paciente, tiene que tener un criterio, ¿está?
La otra complicación que dijimos que puede aparecer es un absceso, ¿sí? Y ahí un poco tiene que ver también la capacidad que tienen los tejidos pericólicos para controlar esta infección, este proceso localizado. Absceso, saben que es un proceso infeccioso. Entonces, el paciente va a tener fiebre, leucocitosis. Según el tamaño del absceso y el tiempo de evolución, se puede palpar esta tumoración dolorosa. Y tenemos que los tratamientos son, si este absceso tiene una evolución más cortita y es de pequeño tamaño, con una indicación de antibióticos, resuelven el 90%. Ahora bien, si el absceso es de mayor tamaño y tiene más tiempo de evolución, va a ser necesario hacer un drenaje percutáneo, como en el caso de la imagen, que ven esta imagen redondeada acá, es el absceso, y esta imagen que se ve acá blanca, justamente es el catéter que se pone por vía tomográfica para que ingrese, digamos, en el absceso y poder drenarlo, ¿sí? Fíjense que el tratamiento en una primera instancia es conservador y en otra primera instancia es invasivo, pero no quirúrgico, ¿sí? Sino que es un drenaje percutáneo. La tercera complicación posible es la perforación, que, como les decía, no es en la mayoría de los casos, pero sí pasa y sí la tenemos que sospechar, así como podemos sospechar la obstrucción, podemos sospechar el absceso, también tenemos que sospechar la perforación, ¿sí? Y esto va un poco anterior o de la mano con el tema del absceso, ¿sí? Se va a generar una infección localizada y por consecuencia, si los tejidos contienen esta infección, se va a terminar de organizar el absceso. Ahora bien, si esos tejidos no hacen esa barrera y no forman, digamos, no se comportan como esa pared de esa infección generando ese absceso, esta infección es abierta, la cavidad peritoneal, y el cuadro ya es una peritonitis generalizada. Y acá sí el tratamiento es quirúrgico, ¿tá? No queda otro. Hay que entrar al paciente, identificar dónde está la perforación y realizar el tratamiento quirúrgico. La otra complicación presente pueden ser las fístulas. Si es por orden de frecuencia, las fístulas colovesicales, o sea, entre el colon y la vejiga, como acá está en la imagen, son las más frecuentes. Después tenemos las colovaginales en las mujeres, las colocutáneas con la piel y las coloentéricas con el intestino delgado. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Sí o sí es con tomografía, colon por enema, o sea, con contraste. En el caso de sospechar que es una colovaginal, hay que hacer una vaginoscopía, y si no, si se identifica el orificio de la fístula, como por ejemplo en una percutánea, en una cutánea se puede hacer una fistulografía, ¿sí? O sea, se pone un catéter y se pone contraste por la fístula para ver cuáles son las dos bocas de la fístula, ¿sí? La fístula es este camino que se arma entre dos órganos, o un órgano y el exterior, que no es anatómicamente normal. Digamos, es algo que se forma por fuera de la anatomía normal del órgano. Bueno, acá hay una pieza quirúrgica de un paciente que seguramente sea un paciente que haya tenido una peritonitis o alguna complicación que haya que resolver quirúrgicamente. Y por último tenemos el sangrado. La mayoría de las veces se origina en colon derecho, ¿sí? Hasta el 70-80% de los pacientes resuelven espontáneamente el sangrado, que un poco lo dije al principio, y el riesgo de resangrado es relativamente alto porque es del 30%. Y esto sí también es importante que lo recuerden cuando ustedes estudian hemorragia digestiva alta y baja, lo que es enfermedad diverticular del colon, es una causa muy común de hemorragia digestiva baja. Fíjense que es entre un 30 y 50% de las hemorragias digestiva baja son de causa diverticular. También
el sangrado se puede hacer diagnóstico con una angiografía selectiva una vez que, fíjense, una angiografía es similar a lo que ustedes cursaron en clínica ya. Todos ustedes cursaron Sí. clínica. Bueno, ¿vieron cuando Sí, ven sí, sí. enfermedad de las arterias coronarias que pedimos una cinecoronariografía? No sé si vieron el estudio, que se coloca un catéter y se pone contraste, ¿sí? En las coronarias para ver dónde está la estenosis, la obstrucción o la placa. Bueno, en este caso se pone contraste y lo que se hace es identificar dónde hay fuga de contraste, o sea, dónde está el sangrado. Es bastante específico esto y una vez que se identifica el sangrado, lo que se hace es poner un vasopresor para contraer la arteria y resolver el sangrado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer cuando requiere internación? Va a ser tratamiento médico, ¿sí? Antibiótico, ciprometro y dieta baja en fibras. Y en el tratamiento quirúrgico de urgencia tiene que ver si hay presentación o no de perforación, si es acompañado o no con peritonitis, la obstrucción, como le dijimos, la mayoría de las veces la obstrucción no es total, pero si es total hay que tomar una conducta. Si el absceso, por ejemplo, realizamos una imagen y por dónde está localizado, las características, no es posible hacer una resolución percutánea, también necesita tratamiento quirúrgico. Si hay presencia de fístula también, porque dijimos que conectan dos órganos que tienen que trabajar de manera independiente y están conectados por esta fístula. Y ni hablar si un paciente que yo hago, por ejemplo, tratamiento médico y no hay mejoría clínica, o si hay algún deterioro del estado hemodinámico clínico del paciente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo quería saber con qué frecuencia se sigue usando el colon por edema, porque yo había leído como que ya no se usa tanto. Quería saber si en esta situación se sigue usando continuamente o se reemplaza por otro tipo de estudio. Mira, yo no hago cirugía general, digamos, no veo en el consultorio paciente con diverticulitis. No es por ahí el estudio de rutina, porque hoy en día con el tomógrafo y algunas, digamos, tecnologías más nuevas, no se realiza. Y cuando es un cuadro agudo, generalmente la tomografía es el estudio que más me va a aportar. Después por ahí yo creo que va a ser un poco el cuadro del paciente y el especialista que lo esté evaluando. A lo mejor no se usa tanto. También hoy tenemos la colonoscopía. Cuando yo tengo un cuadro agudo, no voy a hacer un coloprenema, ¿está? Porque si sospecho una perforación, sospecho una obstrucción, no sería la indicación igual que la colonoscopía. La tomografía, por ahí es el estudio que a mí más me va a aportar si yo tengo un absceso o alguna perforación. Después, para el estudio de un paciente por consultorio externo, la colono hoy es uno de los estudios que más se está haciendo de rutina, ¿está? El colon por enema por ahí no es, a lo mejor no se usa igual que hace 10 años atrás, 20 años atrás. Pero en el Gracias. agudo, generalmente lo que nosotros más vamos a usar es la tomo, en el cuadro agudo. O sea, si voy a tener una guardia, si vamos al caso que yo les decía, si ustedes tienen una guardia, van a pedir una tomo, una ecografía, unas placas, pero no un colon por enema o una colonoscopía. ¿Alguna otra pregunta? Denme Profe, un ahí segundo, pusieron me en están el chat una escribiendo. pregunta, no sé si la viste. Sí, sí. Ahora, denme 2 segundos, me están escribiendo el hospital y le estoy pidiendo que me llamen en un ratito. Si se sigue usando,
Marcia, ¿dónde estás? Dice, o es más sencillo como, no sé qué quisiste poner acá. ¿Sigue usando la escala o es más sencillo? No sé, ahí la última palabra, no sé qué me quisiste poner. Ah, porque me que digo, sí, otra escala no conozco. Mira, eso se sigue usando, ¿está? Pero por ahí, ¿usted qué evalúa la escala? ¿Vos sabés lo que evalúa la escala? ¿Estás ahí, Marcia? No te veo. El resto, ¿sabe lo que es la escala? La Sí, debe ser escala los grados de diverticulosis por tomografía. Y el complicada. riesgo, claro, y el riesgo de complicación. La clasificación lo que hace es, digamos, estadificar la gravedad de la diverticulidad aguda complicada. Obviamente que toda estadificación tiene un uso, ¿está? Pero a mí, si bien es importante, y de hecho cuando uno evalúa en un examen muchas veces pregunta escala, o por ejemplo cuando hablamos de hemorragia digestiva, cómo evaluamos al paciente y demás, lo que hay que tener siempre es criterio, ¿está? Escala o no. Si yo tengo un paciente que, esto es lo mismo con los estudios complementarios, ustedes saben que lo deben haber visto, que la apendicitis aguda, la ecografía a mí no me define el cuadro si es quirúrgico o no. ¿Lo vieron eso? Lo deben haber charlado con los tutores. ¿Está? Entonces lo que ustedes tienen que es tener criterio. Primero, como les decía, si van a pedir una tomografía, saber que según el resultado que yo voy a esperar, qué conducta voy a tomar. ¿Está? ¿O no? Y ahora yo les pregunto, si ustedes hacen una tomografía y la tomografía no, por ahí la tomografía es más específica, se puede hacer ejemplo con otro estudio, pero la tomografía a veces no condice o no tiene a lo mejor, por decir de alguna manera, la gravedad con respecto al cuadro clínico del paciente. ¿Es definitorio para mí para tomar una conducta? Digo, bueno, no, anda a tu casa, toda la tomografía no tiene nada, pero vos ves el paciente hemodinámicamente estable, con signos de sepsis y demás. ¿Me explico? Siempre la gravedad, el estudio complementario a mí me termina de definir, pero yo también me tengo que guiar por el cuadro clínico. No sé si me llevo a explicar la idea que les quiero transmitir. Sí, la clínica es soberana. Claro, porque en realidad vos lo que te dice la escala es que sí, sospecha un absceso localizado pericólico, si tenés un absceso pélvico, si tenés una peritonitis purulenta, si tenés una peritonitis de tipo perforación, más fecal. Con cualquiera de esa escala, ¿vos qué haces con ese paciente? Sea grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, ¿qué haces? Les pregunto, no estoy tomando examen, para que pensemos entre todos. No pasa nada. Interna el paciente. Va a Claro, internar bueno, el paciente. primer punto. Cualquiera de los grados a mí me está hablando, de por sí ya la escala, como dice, es hablar de diverticulitis aguda complicada, o sea que son pacientes que se internan. Y ahora yo te digo, los diferentes estadios, ¿a vos para qué te sirven? Si ustedes búsquenla ahora, si la tienen ahí a mano, o googleenla y búsquenla. ¿Para qué te sirven los 4 estadios? Para saber si estoy hablando de un absceso, si estoy hablando de pus o si estoy hablando de materia fecal o no, en cierta forma. Claro, para definir el manejo terapéutico. Y en realidad, si yo tengo criterio de peritonitis, va a ser quirúrgico. Si por ahí el absceso es el que por ahí, como decíamos antes, si tiene una localización y unas características, es el que me va a habilitar a mí para hacer un tratamiento percutáneo, si no, también es quirúrgico. Sí, sí.
No sé si te respondo, Marcia, o cuál era la duda con respecto a la escala. Si vos me decís, sí, se sigue usando, pero va apoyado, digamos, a lo que vos diagnostiques en el cuadro clínico del paciente y la tomografía. Como seguir, o sea, sigue vigente la escala. No sé si te respondo o necesitas que hablemos algo más. Estoy mirando el chat por si escribe. Bueno, después se los paso. Igual, yo se los paso el Power. Esto es lo mismo que me pasa con los alumnos de enfermería. Yo se los paso el Power, pero el Power es lo que está en el libro. O sea, no es que yo hice nada nuevo. No inventé nada, digamos. Michan ya estudió por todos nosotros. ¿Qué me piden en el momento? ¿La escala? Yo estoy contestando al chat que me dice, al momento del examen lo piden detallado o por arriba. ¿Qué cosa? ¿La escala? Yo eso no te puedo responder por otros docentes. Yo te digo que yo, salvo algunas patologías puntuales donde la escala hace mucha diferencia, puedo llegar a pedirte la escala de la patología en sí. En este caso yo la escala no la pido, pero yo te hablo por mí, no sé el resto de los docentes. En lo personal me interesa evaluar que haya, digamos, el fundamento teórico para un pensamiento clínico y de evaluación y de resolución. Porque a mí lo que más apunto es que ustedes puedan pararse en una guardia y evaluar una patología quirúrgica, un dolor abdominal con criterio, y para que no mandemos a la casa a los pacientes que tienen criterio de internación, y para que no internemos a todo el mundo sin ningún criterio, en cierta forma. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta con respecto a la obstrucción que da la enfermedad diverticular. Por ahí leí que la diferencia con las obstrucciones colónicas por cáncer es que la que da la enfermedad diverticular es incompleta, la que da el cáncer es completa, ¿está bien eso? Y depende del estadio. Claro, depende del estadio, pero es como una cuestión que por ahí escuché, que también lo preguntan, y bueno, esa diferencia de la obstrucción, diríamos. Lo que pasa que en la obstrucción, como te digo, en la obstrucción diverticular puede haber dos causas, como te digo, proceso inflamatorio reiterado, o también que un absceso sea de grande. Ustedes vieron el absceso de la imagen, ese absceso en cierta forma va a comprimir la luz. Entonces, si vos me decís, yo qué haría con un paciente con divertículo, primero, episodios previos, si tuvo o no, ¿sí? También mientras que en el cáncer, un paciente con consulta por obstrucción probablemente no tenga episodios previos de diverticulitis. Claro, está bien. Después, en la imagen, perdón, me te quise armar como un cuadro comparativo. En la imagen, también ver esta diferencia, que por ahí, como te digo, en la guardia uno va a tener un colon por enema. Y después también el cuadro, ¿sí? Si el paciente tiene una diverticulitis, tuvo cuadro, digamos, de más subagudo, de inflamación reiterativa, el de colon, viste que va haciendo un cambio del hábito evacuatorio, es como más insidioso, claro, hasta que llega a la obstrucción. Lo que pasa que eso tiene que ver un poco que es como evaluar a veces el dolor. Vieron que el dolor es subjetivo. Con el tema de la obstrucción y del hábito evacuatorio, hay pacientes que son muy estrictos y que prestan mucha atención a su hábito evacuatorio, y hay pacientes que no lo registran directamente. Exacto. No lo registran. Y cuando llegan a la consulta y vos lo podés interrogar y se ponen a pensar, a lo mejor hace meses, años que vienen con alteración del hábito evacuatorio
La realidad es que hoy en día, si no tienen un antecedente directo familiar, son pacientes que no tienen a lo mejor presente este tipo de cosas. Nosotros porque estamos en el ámbito médico y demás, pero hay mucha gente y lo que es hábito evacuatorio, si ustedes interrogan en la guardia misma, hay gente que no, salvo el constipado, que sabe que es constipado, pero hay gente que no sabe, no registra si va al baño, cuándo va al baño, qué característica. Claro. Es algo que se hace como automático y no le prestan atención. Y una pregunta más. Cuando el divertículo se inflama, ¿no? Que da la diverticulitis aguda, por ahí escuché que dice que inclusive ese divertículo cuando está inflamado puede sangrar también. ¿Puede pasar eso? Sí, puede haber sangrado, que es lo que hablamos por ahí de ese sangrado que se autolimita, que no tiene mayor repercusión, incluso el paciente a lo mejor no tiene ni dolor abdominal. Claro, porque por ahí uno estudia y dice, bueno, o sangra o se inflama y lo ve como separado y está como medio mal, es como que las cuestiones se entremezclan por ahí. Todo se entremezcla. Claro. Porque en realidad cuando hablamos de complicaciones, la fístula no es algo agudo. Claro. Cuando vos hablas de complicación en la fístula, tiene que haber un proceso inflamatorio que se sostuvo en el tiempo, se repitió, para que se haga esa comunicación, por ejemplo, entre la vejiga y el intestino. En el primer cuadro de diverticulitis, sería como improbable o muy poco frecuente que el paciente instaure una fístula. La obstrucción lo mismo, por un episodio, digamos, de inflamación, sería poco frecuente que el paciente tenga una obstrucción. Que las cosas pasan, y usted tiene que saber que en medicina nunca 1 más 1 es 2, nunca, nunca. Porque yo no me quería poner, digamos, a contar anécdota, pero hay veces voy a decir, no, tiene una diverticulitis y capaz que el paciente tiene los órganos invertidos, no tiene ni idea y tiene una apendicitis. Después vos abrís y capaz que hoy en día, por suerte, tenemos todo el estudio complementario. ¿Está? Pero hay veces, nunca me ha pasado, yo hago vascular, me ha pasado de pacientes que vienen por cuadro de apendicitis y cuando lo sé las imágenes tienen un aneurisma de las ilíacas, pero vino por apendicitis. Entonces hay veces, tenés que tener un criterio, porque ese hombre nunca me lo voy a olvidar. Yo estaba en la guardia, vino por fosa ilíaca derecha. Cuando le hacemos los estudios, bueno, sabés lo que era la aorta y las ilíacas, pero el paciente vino por una apendicitis y el señor, un adulto, tenía una apendicitis y teníamos que resolver eso. Después, el cuadro que te encontraba era otra cosa. Y a veces en la medicina pasa eso, que el paciente viene por una cosa y después... Por eso siempre, que es lo que yo también lo hablo en los exámenes, la semiología y el criterio de, digamos, de evaluación del paciente tiene que siempre estar tatuado en nuestra evaluación. Porque la semiología, cuando yo no tengo estudio complementario, es a mí la que me da la base para reforzar y para saber que lo que estoy viendo y lo que estoy deduciendo y lo que estoy diagnosticando es correcto. Gracias a Dios, con la evolución del ser humano aparecen la tomografía, la resonancia, estudios que a 300 kilómetros te estudian, pero el ver el paciente, como les digo, a mí me dan una ecografía normal y vos ves el paciente que está taquipneico, taquicárdico, sudoroso, lo ves séptico, por más que, ¿se entiende? Lo que yo veo, eso no me lo puede, lo que yo veo, lo que yo palpo, lo que yo oculto, eso no hay ningún estudio que me lo pueda contradecir. Lo que priva la clínica, siempre. Y esto es para todas las patologías, ¿quirúrgica o no quirúrgica? Está bien, clarísimo, profe. Yo por ahí me ponen a hablar y me voy por las ramas, pero... No, está bien. Y después con respecto al sangrado, si es un sangrado así mínimo, por ahí el paciente ni se entera. El tema es cuando es una hemorragia digestiva baja. Claro. Y en los adultos mayores hay que pensar también en una angiodisplasia como segunda causa de sangrado. Sí, sangrado, viste, que depende de la edad, hay gente que te viene por sangrado
y son causa mínima, y después hay otro que sí, hay pacientes que tienen tumores que sangran y se te van a... Claro. A mí me ha pasado de traer una señora grande con una hemorragia digestiva baja y fue tan abundante que no llegamos ni a entrar a la quirófano, o sea, y esa paciente no tenía diagnóstico de nada, pero vos que sospechas, una paciente de 80 y pico de años, 90, sin estudios previos, o sea, vos podés, como le digo, vos podés intuir por la epidemiología, por la edad y demás. Claro. ¿Ustedes ya hicieron las prácticas? ¿Están haciendo las prácticas? Yo ya la cursé, profe. Estoy oyente acá. Ah. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. A ver si puedo poner ahí. No, creo que tengo que dejar de compartir. Bueno, no, falta todavía. Arrancamos por ahí, muchas gracias. Bueno, patología anal aguda. Esta es otra patología que es bastante frecuente en la guardia, que está bueno tener un manejo básico, porque podemos aliviar mucho al paciente, ¿sí? Si tengo criterio y manejo, terminamos aliviando mucho al paciente porque son generalmente molestas y dolorosas estas consultas. Bueno, ahora no me pasa la diapo. Vamos por la primera, hemorroides. Creo que el cosito del MIT le tapa acá, ¿eh? Profe, no se está viendo nada de lo que estás compartiendo. Viste que algún paso me había olvidado. Ahí está. Vamos otra vez. Ahí. Sí, ahí se ve. Esperen que quiero ir. No, no me gusta que se vea tan... Ustedes son jóvenes y ven bien porque... Pero... Vamos a ponerlo grande. Ahí lo ven. Entonces, como les decía, ¿qué se ve tan chico? ¿Será porque puse compartir ventana? ¿Ven ahí? Sí, sí. Sí, profe, se ve. Bueno, Se ve bien. entonces, patología anal aguda, vamos a arrancar por la primera y bastante frecuente en la guardia, hemorroides. Ustedes saben que las hemorroides son la dilatación de los plexos hemorroidales, ya sea interno y externo, ¿sí? Y de las patologías anorrectales es una de las más frecuentes. Cuando hablamos, voy poniendo así para que vean mejor, cuando hablamos de hemorroides internas son de la línea dentada, yo no voy a hacer repaso de anatomía, se supone que ya la sabemos. Entonces, hemorroides internas son las que se encuentran, estos plexos venosos por encima de la línea dentada, que están cubiertas de mucosa, generalmente son indoloras. Ahora bien, las hemorroides externas están por debajo de la línea dentada, están cubiertas por piel, no por mucosa, y son las que más síntomas por ahí generan. ¿Cómo las podemos clasificar? En grado 1, son aquellas que no prolapsan hacia el exterior. Grado 2, prolapsan pero se reducen espontáneamente. Ustedes hernia ya vieron. Sí, vimos, hernia. Bueno, entonces reducción, Sí, ya sí. entienden lo que estamos hablando, ¿sí? Prolapsan, o sea, la hemorroide sale para afuera y se vuelve se vuelve a su lugar sola, digamos, no hace falta hacer ninguna maniobra. Ahora bien, grado 3, hay un prolapso del paquete hemorroidal y hay que reducirla manualmente. Y grado 4 son aquellas hemorroides que prolapsan y
no resuelve aunque hagamos maniobras manuales. ¿Cuáles son los síntomas? Son, bueno, prolapso, según el grado que sea, sangrado, prurito o sensación de quemazón en la zona, ¿sí? Y si hay presencia de trombosis de alguno de los plexos hemorroidales, hay dolor y mucho. ¿Tá? Con respecto al tratamiento, aquellas que son grado 1 o grado 2, generalmente se puede hacer un tratamiento conservador o local ahí con anestesia local. Ahora, las grado 3 y grado 4, la mayoría de las veces requieren de tratamiento quirúrgico. Hay gente que, le vuelvo a decir lo mismo, esto es muy personal, hay gente que tiene hemorroides grado 4 y puede vivir, no le molesta y capaz que ni consulta, y hay gente que tiene hemorroides grado 2 y le complica la existencia, le complica la vida. Ustedes saben que la hemorroide, también la fisiopatología va un poco de la mano también del hábito evacuatorio, ¿leyeron ya hemorroide o no? ¿No lo vieron? Bueno, ustedes saben que esto viene un poco también de la mano del hábito evacuatorio. Paciente que hacen un pujo excesivo, ¿eso qué hace? Digamos, dificulta el retorno venoso, ¿sí? Entonces hace que digamos, tejido hemorroidal se deslice hacia afuera. Ahora bien, cuando hay cuadros de diarrea, ¿sí? También puede haber hemorroides. No es solamente asociarla con constipación. El hábito de constipado, uno lo asocia más fácilmente, pero también cuando hay un cuadro de diarrea, puede también presentarse esta congestión crónica de la mucosa y también estar presente el cuadro de hemorroides. ¿Está? ¿O no? ¿Tan reperdido con hemorroide o me siguen más o menos? 50% perdido. Ni hablan, o sea que ni sé si están, digamos, si están perdidos o no están perdidos. No, seguimos, profe. Estamos. Se comprende, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, cuadropatorragias generalmente causadas ¿por quién? Por las hemorroides internas, probablemente. Y es un cuadro que el paciente ve sangre en el inodoro, pero generalmente no está acompañado de dolor. ¿Tá? Es un paciente que va al baño y se encuentra con que tiene sangre. O a lo mejor ni siquiera la encuentra en el inodoro, sino que cuando se higieniza se ve que tiene sangre y no va acompañado de dolor. Ahora bien, cuando hay un prolapso hemorroidal, el paciente va a referir esa sensación de pesadez, de plenitud en la zona no rectal, se va a palpar una tumoración, probablemente también esté acompañado de lo que decíamos ahí, de prurito y de esa secreción anal, y si ya hay una fluxión hemorroidal, va a haber edema, probablemente eso predispone a la trombosis, y la trombosis después predispone a la necrosis. Ahora bien, las trombosis son más frecuentes o las encontramos mayormente en lo que son las hemorroides externas. Cuando hay trombosis, hay un dolor brusco, continuo. Cuando hacemos un examen físico muchas veces podemos observar el coágulo, ¿sí? En el interior de la hemorroide. Y es un cuadro que depende cómo se presente, podemos hacer o no tratamiento del drenaje del trombo, ¿sí? Como dice ahí, si el cuadro presenta acá menos de 72 horas, podemos hacer una trombectomía, que es hacer una mínima incisión y sacar el coágulo, y eso alivia mucho al paciente. Si ya tiene más de 72 horas, no va a sumar mucho a la evolución, entonces lo que es el tratamiento conservador. Pero sí tener presente que el paciente viene por dolor. Entonces, ojo con las maniobras que hacemos y con las indicaciones que hacemos, ¿sí? Porque es un paciente que no hay que, digamos, optimizar la evaluación porque tiene mucho dolor. ¿Cuándo voy a encontrar cuándo
necesito diagnosticar un prolapso hemorroidal, muchas veces lo que yo tengo que hacer es diagnóstico diferencial de un prolapso rectal, ¿sí? Tener presente que lo que estoy viendo, digamos, es un prolapso hemorroidal y no un prolapso rectal. ¿Cómo lo puedo, digamos, diferenciar de una manera sencilla? Esto todo tiene que ver con la experiencia y con lo que ustedes vayan viendo en su práctica. Lo voy a ubicar al paciente y le voy a pedir que puje, ¿sí? Cuando los pliegues son como si fuese radial, digamos, o sea, yo tengo el orificio del ano y los pliegues son radiales, como si fuese los rayos de una bicicleta, por decirlo de alguna manera, ahí yo sospecho un prolapso hemorroidal, ¿tá? Ahora bien, si yo esa mucosa que veo, los pliegues son circulares y concéntricos, como si fuese, no sé, darle un ejemplo, como si fuese la órbita de un átomo, por ejemplo, que sea así circular, ahí yo sospecho un prolapso de tipo rectal. ¿Entiendes? Si yo es radial hacia el centro, lo que estoy viendo es un prolapso hemorroidal. Ahora, si el prolapso es circunferencial, esos pliegues, es un prolapso rectal, ¿sí? ¿Qué pasa con el tacto rectal? Si hay mucho dolor, es un procedimiento que no lo voy a hacer. Puedo, según el cuadro del paciente, en el caso de la hemorroide, a lo mejor se puede hacer analgésico y diferir un ratito. En el caso de otras patologías directamente no lo hacemos porque es muy doloroso y lo vamos a someter al paciente a un procedimiento que no corresponde. Entonces el tacto rectal me va a servir para ver si yo, en el caso de sospechar una trombosis y por ahí no la veo correctamente, también la puedo palpar, ¿tá? Acá, ¿qué es importante en el paciente? Además de hacer el tratamiento analgésico, lo que le puedo indicar también son lo que llamamos flebotónicos, que son medicación que se da para el tratamiento de insuficiencia venosa, pero como dice la palabra, las hemorroides son dilataciones venosas, varicosas, así que también se puede indicar, de hecho, la dosis para una crisis hemorroidal es mucho más alto para insuficiencia venosa. Los nombres comerciales más comunes son Daflón o Diosmin, ¿sí? Que es diosmina más esperidina. Eso se lo puedo dar de 500 miligramos a 6 horas, 2 días para la crisis hemorroidal y después hacer cada 12 horas, ¿sí? Eso alivia un montón. Se puede realizar baños de asiento y también se pueden indicar cremas locales con lo que es corticoide y anestesia. Ni hablar de la dieta rica en fibra y en el caso de un hábito constipado, la importancia de los líquidos en el día a día, ¿no es cierto? Ustedes saben que la materia fecal tiene mucho contenido de agua, ¿está? ¿Qué me estoy olvidando? Bueno, creo que les dije todo. ¿Alguna pregunta? No, profe, se entiende. Bien. Yo porque por ahí lo hago así los power y trato de no olvidarme de nada. Si no hay ninguna pregunta de hemorroides, seguimos con la próxima patología. Acá, mira, tenía todo escrito. Yo tratando de acordar. Ya soy mayor, chicos, perdón. Bueno, entonces, dijimos, inspección en reposo, valsalva, que era lo que les decía recién, le hacemos hacer valsalva, le hacemos pujar cuando queremos evaluar si este prolapso es hemorroidal o si es rectal. La anoscopía en el cuadro agudo generalmente no se realiza porque el paciente va a estar molesto. Como les decía hace un ratito, según el grado de la hemorroide va a ser más conservador o indicación quirúrgica, y con respecto al tratamiento y las indicaciones podemos diferenciar en médico con lo que es dieta rica en fibra, baños de asiento y tratamiento tópico con corticoide o anestésico. Si vamos al instrumental o
no quirúrgico tenemos ligadura con una bandita elástica, escleroterapia o coagulación, y si es quirúrgico, hemorroidectomía o hemorroidopexia, que es ubicar, digamos, el paquete hemorroidal. Como dice acá, la trombosis hemorroidal, ya se lo expliqué, está repetido. Estoy tratando de hacer memoria y lo tenía todo escrito. Bueno, fisura anal. ¿Saben lo que es una fisura anal? ¿Escucharon alguna vez? ¿No? No, profe. Bueno, en orden de frecuencia y de prevalencia es la segunda patología. Como dice la definición, es un desgarro, se hace una grieta, ¿sí?, en el anodermo, de manera distal a lo que es la línea pectínea, y generalmente lo vemos en la consulta en adultos jóvenes y en mujeres durante el embarazo o el puerperio. ¿Cómo se produce esta fisura? Es por traumatismo inicial, que pueden ser heces duras, ¿sí?, heces muy duras, espasmo del esfínter anal interno o dificultad, que haya algún tipo de dificultad también para la cicatrización, que va perpetuando esa fisura anal y se va, digamos, prolongando la resolución, por lo cual eso también requiere tratamiento quirúrgico. También, obviamente, en patologías como colitis ulcerosa, por ejemplo, puede ser secundaria a una cirugía hemorroidea, una hemorroidectomía, que no hubo una correcta cicatrización, puede quedar también una fisura anal. ¿Cómo la vamos a clasificar? En agudas o crónicas. Agudas son aquellas, consideramos que tienen menos de 6 u 8 semanas de evolución, y la vemos a la evaluación, la vemos que son bordes nítidos, planos sobre todo, ¿sí?, y que sangran fácilmente. Ahora bien, las hemorroides crónicas, allá hablamos de más de 2 meses de evolución, y los bordes lo vamos a ver como indurado, como sobrelevado, así como más duro, ¿sí? Y se puede observar una papila hipertrófica. Acá hay una imagen, ¿sí? Fíjense que la fisura anal, por ahí se pixela la imagen, pero no sé si la llegan a ver, que la fisura anal aguda, bien, es como un tajito, como algo lineal, muy doloroso, así como la ven chiquitita, es muy, muy doloroso, mientras que la fisura crónica tiene así, como esta sobrelevación, y ya los bordes indurados y sobrelevados. Eso habla de la cronicidad que tiene el cuadro. Como se lo puse acá, el síntoma es dolor, el paciente siente que le clavan algo, consulta obviamente muy angustiado y mal porque es muy doloroso, y después el sangrado sí puede estar presente, pero es un sangrado así como escaso, no es de mayor jerarquía. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Va a ser clínico, con una inspección muy cuidadosa, ¿sí? Identificar signos de cronicidad, y esto tiene que ver también con el interrogatorio, con los antecedentes, con el hábito evacuatorio, volvemos a decir lo mismo, fíjense la importancia del hábito evacuatorio, y todo lo que es invasivo, como un tacto rectal o una anoscopía, si el cuadro está muy agudo y doloroso, lo diferimos, no lo hacemos en el momento. De primera línea, que le vamos a dar otra vez la dieta rica en fibra, los baños a asiento, se puede dar calcio antagonista tópico, analgésico, y el tratamiento no debería prolongarse más de 6 a 8 semanas en lo que es una fisura anal aguda, ¿no es cierto? Como dijimos, es un tiempo donde un paciente sin ninguna complicación debería poder cicatrizar esa lesión. Ahora bien, si ese paciente persiste este cuadro, ya tenemos que ver la posibilidad de plantear un tratamiento médico. Quirúrgico, perdón. ¿Cuál es el tema del tratamiento quirúrgico? Que por su anatomía y características, nosotros lo que tenemos que evaluar es este riesgo de incontinencia, ¿sí? Lo que se hace, lo que dice ahí, es una esfinterotomía, me arrancaba mal la palabra,
Y la complicación, que como verán no es frecuente, pero tampoco es un porcentaje a desestimar, es el riesgo incontinencia anal. ¿Tá? Así que bueno, para que el tratamiento médico sea exitoso, lo más importante es hacer un buen interrogatorio. ¿Sí? Obviamente ese paciente se puede dar las pautas y la indicación del cuadro agudo, y después, una vez que resuelve el dolor, en los próximos días citarlos, o obviamente que vea un especialista en patología anorrectal y poder realizarse el tacto rectal o la anoscopía. Vamos con otra patología, que es la fístula anal. La fístula anal, como yo le decía recién en lo que eran las complicaciones y la diverticulitis, que fístula es una conexión anormal, anatómicamente anormal y crónica, ¿sí? Tiene que pasar un tiempo, no es algo agudo, y va a requerir tratamiento quirúrgico, porque como decíamos, es una conexión entre dos estructuras anatómicas que no tiene que existir. En este caso, es una conexión anormal entre dos superficies con revestimiento epitelial, puede ser entre el canal anal y el recto, el orificio interno, o sea, siempre va a haber dos orificios, ¿no es cierto? Y la piel o perineal, el orificio externo. Fíjense que la incidencia post-absceso es del 50%, es más frecuente en hombres, y la edad de presentación más frecuente no significa que en otras edades no puede presentarse, sino que la más frecuente entre los 30 y 50 años. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Supuración, depende de las características del cuadro, puede ser tipo pus, sangre o moco, ¿sí? La importancia de evaluar e interrogar si tiene antecedentes de drenaje de absceso, ¿sí? Y generalmente es un cuadro que no tiene dolor, fíjense con la diferencia de la fístula, salvo que se obstruya. Entonces, si esta fístula se obstruye, ¿qué va a pasar? Eso genera presión dentro del trayecto y no drena ese contenido y genera dolor. Si no, generalmente la fístula no es molesta por el dolor, sí por la supuración, por la secreción que tiene. ¿Sí? Clasificación, se puede clasificar submucosa, interesfinteriana, transesfinteriana, supraesfinteriana o extraesfinteriana. Eso según su anatomía del orificio entrada y orificio salida. Ahora bien, por complejidad, pueden ser simples o complejas. Las complejas generalmente la mayoría es por recidiva. Y el tratamiento quirúrgico, como dice ahí, puede ser fistulotomía, que es abrir el trayecto y provocar, digamos, que haya una cicatrización por segunda intención, colocación de sedal, ¿sí? El sedal es un hilito que se pone y se va haciendo un ajuste y corte progresivo. Esto por ahí, si quieren, ustedes que son más tecnológicos, pueden buscar videitos en YouTube. Puede ser por colgajo o bien por ligadura. Y hoy en día también hay otras terapias como terapias biológicas con células madre, que esto, digamos, es un mundo que se está abriendo ahora con respecto a cicatrización. Yo lo que es células madre, qué sé yo, hay otras áreas donde para cicatrización ya se están usando hace tiempo este tipo de terapias biológicas y hay otras que se están incorporando ahora. El objetivo concreto es cerrar esa fístula, digamos, el segundo objetivo es preservar la función esfinteriana, ¿sí? Que está puesto segundo, pero es casi como el más importante, y obviamente minimizar lesiones adicionales. Y por último, vamos a una patología que es importante diagnosticarla, porque es una patología que la tenemos que resolver, no podemos mandar al paciente a la casa. Ahora bien, una fístula, salvo que esté obstruida, se evalúa el paciente y se deriva para un consultorio, para una consulta a un especialista,
¿está? Si me lleva una fístula a la guardia. Ahora bien, un absceso es, como sabemos, los abscesos se tienen que drenar, ¿sí? Entonces, generalmente están ubicados, se producen digamos, anatómicamente en lo que son las glándulas de la línea pectínea. Según la evolución, la anatomía del paciente se puede extender hacia los espacios perineales, ¿sí? Y como sabemos, es una colección purulenta. Acá están las diferentes localizaciones de absceso. Algunos van a ser más fácil de evaluar o no, y esto sí, por ejemplo, una ecografía es un estudio que a mí me sirve para ubicarlo y observar, para definir conducta. Obviamente, si es más profundo, una tomografía. La mayoría de los abscesos son perineales. Después, isquiorrectales, interesfinterianos en menor frecuencia, por arriba del elevador menos frecuente y submucoso menos frecuente aún. ¿Qué tengo en cuenta? Y esto es muy importante porque muchas veces es lo que determina que el paciente evolucione mal y de manera abrupta y rápida. A lo mejor decir, no, te doy antibiótico y venía en 48 horas, no. Pacientes con factores de riesgo son pacientes que a lo mejor en 12 a 24 horas evolucionan muy mal. Entonces son pacientes que no se nos pueden escapar, por decir de alguna manera, chicos. Entonces, paciente diabético, paciente alcohólico, paciente tabaquista, paciente obeso o que tenga más de una, o inmunodeprimido por alguna otra cosa, son pacientes que no lo podemos mandar a la casa con antibiótico bioral. ¿Tá? Van a sentir estos pacientes, vienen a consulta por dolor anal agudo, que es intenso y lo que es característico que empeora con la defecación. Presencia de fiebre o febrícula y en el tacto rectal yo voy a realizar el tacto y probablemente me encuentre con una masa fluctuante, ¿sí? Con una masa que tiene características de absceso. Sí o sí, más allá del tratamiento médico que tiene que ver con la antibiótico-terapia, es un paciente que hay que drenarlo, ¿sí? No significa que lo tengan que drenar ustedes, pero sí, o lo derivo, o si tengo cirujano, llamo al cirujano. Es un paciente que requiere una resolución inmediata. Entonces, vamos a hacer un poquito de diagnóstico diferencial. En la fisura anal el dolor es intenso y punzante, puede haber un escaso sangrado y no voy a palpar una masa. En las hemorroides hay dolor si hay trombosis, si no generalmente uno puede evaluar el prolapso y demás, pero no tiene dolor. El sangrado puede ser abundante, ¿sí? Pero es indoloro y, como les decía antes, observamos el prolapso según el grado hemorroide que tengamos. Ahora bien, el absceso es un dolor agudo y pulsátil, no voy a tener sangrado y la masa cuando la palpo va a ser de tipo fluctuante, bastante característico. Y la fístula, el dolor es mínimo, salvo que esté obstruida, como les dije. El sangrado puede ser ocasional, generalmente la secreción puede ser o más mucosa, mucosa, purulenta. Y lo que tengo es que en el examen físico probablemente encuentre el orificio externo. Entonces, si yo tengo un paciente que consulta por dolor anal agudo, masa palpable, absceso o trombosis hemorroidal, sin masa, fisura o un síndrome elevador del ano, que es otra patología. Exploración física, inspección, palpación en el caso de que sea posible. Dijimos que la fisura en el momento no es muy tolerado. Y creo que terminé. A ver, no. No me pasa la diapo. Signos de alarma, fiebre, celulitis, en el caso también de abscesos, retención urinaria, gangrena de Fournier, que es una complicación muy grave. Sospecha patología secundaria cuando hay fisuras múltiples o atípicas, fístulas complejas, enfermedad de Crohn, infecciones específicas. Pruebas complementarias de primera línea, dijimos anamnesis detallada. Yo soy muy hincha con el tema de la semiología y el interrogatorio.
una exploración física completa, el tacto rectal, en el caso de que sea posible. Segunda línea, si no se puede, se difiere, anoscopía, ecografía y resonancia, depende de la sospecha que tenga. Y en casos especiales, la colono, los cultivos y las biopsias, ¿sí? Puntos importantes para recordar, la mayoría, como les digo, desde el principio de clase, se diagnostica con una buena anamnesis y un buen examen físico. Punto clave, todo va a estar orientado para que se pueda preservar la función esfinteriana. El tratamiento siempre escalonado, no es que la primera consulta listo se opera, se evalúa, se estudia y vamos viendo cómo evoluciona el paciente o cómo responde al tratamiento. Y obviamente, en el caso de ustedes, si no son especialistas, se evalúa y se deriva a la guardia, se deriva a un lugar donde haya un especialista para evaluarlo en el caso de algo agudo y que tenga que tener resolución quirúrgica, y si no, se evalúa el paciente y se lo manda de alta con las indicaciones y turno con cirugía para la especialidad que sea necesaria. Dolor anal agudo, otra vez, como verán, soy bastante reiterativa con el tema de la anamnesis y la exploración. Urgente, absceso y gangrena, no urgente, fisura o hemorroide, ¿sí? Y la derivación, cuando es urgente, para resolución quirúrgica, y si es tratamiento conservador, complementamos con lo que es hábito, dieta y farmacológico. Y como les puse un poquito acá para cerrar, que la patología anal aguda requiere un enfoque sistemático, empático y también basado en evidencia. Y que el conocimiento profundo de la anatomía, la fisiopatología y las técnicas quirúrgicas, combinado con esta evaluación cuidadosa de cada paciente, siempre es la clave para obtener el mejor resultado y preservar la calidad de este paciente. Y creo que ya nada más. No, esto no. Nada más. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? ¿Ya se fueron? Estamos acá, profe. Estamos acá. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, te consulto. Por ejemplo, en la fístula, que habíamos hablado de que se podía tapar y eso generar dolor. O sea, también podría generar algún absceso como consecuencia por la misma infección que eso generaría. Sí. O sea, es como que el absceso puede ser o el origen o la consecuencia de una fístula. Claro. O la complicación. A ver, generar un absceso de la nada en la zona perineal, el tema es que generalmente va acompañado de algunas de estas patologías. Claro, sí, algo predisponente tenés que tener. Y porque ustedes saben que para que haya una infección en un lugar que anatómicamente no está conectado con el exterior, tiene que haber una puerta de entrada por algún lado, en algún momento. Si no, es poco frecuente. Bien. Pero en general, ojo con los pacientes diabéticos, o los pacientes con síndrome metabólico, son pacientes que no tienen muchas veces no tienen la evolución esperable. Ustedes saben que en un montón, con el cursado y con la práctica, van a ver que un montón de cosas uno las medica, 48 horas, pauta alarma, lo cito. Hay cosas que no, hay cosas que por más que tenga ganas de no internar uno más, porque yo interné 10 en el día, lo tengo que internar. Porque son pacientes que vienen al otro día y ya terminan en terapia, séptico, entonces siempre a tener presente eso y a no darlo, a no minimizar, sobre todo en ese tipo de pacientes con antecedentes. Bueno, profe. Bueno, ¿alguna duda? Yo creo que no. Quedó bastante claro todo. Bueno, igual como les digo, esto es un resumen que hablamos en 1 hora y media,
de los puntos más claves, pero ustedes se tienen, como todos los otros temas que estudiaron, se tienen que sentar y leer el tema completo en el libro. Después, si tienen alguna duda, avisan. Dale, profe. Gracias, profe. Bueno, Vale, chicos, muchas gracias. nos vemos. Por favor, en la comisión de Pomilio el 25.